Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Nuevamente gracias porque nos acompañan en este inicio de semana, en este inicio de nueva lección. Les agradecemos y les saludamos con mucho gusto José Ramón y Rosa Elena. Les damos una cordial bienvenida a estar repasando nuestra escuela sabática. Ya vamos a la lección número 12, José Ramón. Ya estamos en la penúltima. Sí. El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. El versículo es el mismo que la semana pasada, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gracias, Rosalena. Vamos a continuar con esta historia, ¿verdad? Lo que nos habla acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. Y a manera de introducción, hoy vamos a ver una historia de unos personajes pues muy conocidos en la historia del cristianismo, los valdenses, que fue en la Edad Media, ¿verdad? Es un pueblo bendecido y estuvo dispuesto a permanecer fiel a la comprensión de la palabra de Dios, que es la Biblia. Fueron ferozmente perseguidos. En 1488, la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle del Oise debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Saboya envió un ejército de 8,000 hombres al territorio de ellos. El 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez el número de muertes fue de más de 4,000 valdenses. Y fíjate, Rosa, estos cristianos pues no se metían con nadie, y su único pecado ante ellos era de que seguían la palabra de Dios, ¿verdad? Con lo que no estaban de acuerdo. Y esto está en la historia. Y también yo recuerdo que hace tiempo, antes de morir, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por lo que habían hecho, y entre otras cosas era esto: matar a gente inocente. Así es que con esto se comprueba que pues la Iglesia de Roma ha hecho esto, de perseguir a las personas que quieren seguir a Dios, ¿verdad? Y la historia, por desgracia, se repite muy a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. Sí, un pueblo que no se rendirá ante eso, sino que seguirá fiel a Dios, ¿verdad? Y fíjate, Rosalena, que una de las cosas que me gustaría compartir con nuestros amigos y los hermanos que nos escuchan es que lo tengamos bien claro. Cuando Dios nos invita a obedecerle, lo hace por las buenas y por amor lo tenemos que obedecer. Sin embargo, esta bestia que habla Apocalipsis, este grupo religioso y político, hacen las cosas a la fuerza, quieren someter a las personas a la fuerza. Y eso es lo que puede notar la diferencia, ¿verdad? Sí, mira, siempre que por la fe en el Cordero de Dios un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país. ¿Quién no ha doblado la rodilla ante Baal? O sea, en todo el mundo, José Ramón, hay personas fieles que no han doblado las rodillas ante Baal. Sí, y yo creo que esas personas fieles que fueron en ese entonces, ahora nosotros somos llamados a hacerlo. Y yo creo que lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Fíjate que me gustó esta cita que habla el espíritu de profecía hablando de los valdenses. Dice: si sus voces, o sea, la de los valdenses, pudieran escucharse, ¿qué historia contarían las montañas eternas que rodearon estos valles acerca de los sufrimientos del pueblo de Dios debido a su fe? ¿Qué historia de la visita de ángeles que no conocidos por estos fugitivos cristianos?
O sea que los ángeles también los acompañaron. Así es. Entonces esto que nos sirva de ejemplo para nosotros que estamos hoy en día. La parte del domingo, José Ramón. Sí, para hoy, domingo 11 de junio, el título de la lección es La herida mortal. Y como ya hemos estudiado, los poderes de las bestias de Apocalipsis 13 y 14 representan un sistema mundial de adoración falsa, pero todavía podemos contar con más. Y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en Apocalipsis y Daniel, y vamos a ver cuánto tiempo dominaría el escenario religioso estos poderes. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Sí, entonces aquí como podemos ver estos diferentes tiempos que marcan estos versículos, se refiere al mismo periodo, ¿verdad? La bestia continuaría por un periodo específico en la historia. En las profecías de tiempo simbólico, un día profético equivale a un año literal. En Números 14:34 leemos: un año por cada día, que es la aplicación del principio bíblico de contar un día por año. Una vez más, Dios dice un día por cada año en Ezequiel 4:6. Este principio repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempos, como con las 70 semanas de Daniel 9 del 24 al 27. Sí, fíjate que si calculamos el periodo que se menciona en Apocalipsis 13:5 de 42 meses con 30 días en un mes, llegamos a 1260 días proféticos, o que serían años literales. Los calendarios antiguos así los tenían, regularmente tenían 360 días por año. Entonces, en el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio. Cuando en el 330 después de Cristo trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental de su imperio, dejó un vacío de liderazgo en Roma. ¿Y quién tomó ese vacío, Roselena? Por ende, el Papa llenó este vacío. Llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. Sí, es cierto, ¿verdad? En el año 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. La iglesia medieval ejerció gran influencia desde el 538 hasta el año 1798. Incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección de los valdenses, ¿te acuerdas? Sí, lo que miramos hace un momento. El general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798 después de Cristo, en cumplimiento exacto de la profecía. Todo esto está en la historia, ¿verdad? Y se cumplió exactamente como lo menciona la profecía, de que le iban a dar un golpe a esta bestia. Una herida mortal. Una herida mortal, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave, pero según Apocalipsis 13:12, la herida mortal debería de sanar y el mundo tendría más noticias de este poder, que es las que estamos mirando. Así es. Roma pretendió eliminar el segundo mandamiento, es lo que nos dice la pluma inspirada, José Ramón. Sí. Pretendió eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la adoración de imágenes
y dividió el 10º mandamiento en 2 para conservar el número exacto de los 10 mandamientos. Entonces todas estas cosas son las que sucedieron con este poder y que están escritas en la historia, ¿verdad? Y fíjate, Roselena, que podemos ver cómo es tan asombrosa las profecías bíblicas, ¿verdad? Porque todo lo que nos dice la palabra de Dios se ha cumplido exactamente. Y entonces podemos confiar en que lo que se nos dice para un futuro se cumplirá, ¿verdad? Sí, todo se va a cumplir como lo dice la misma palabra de Dios. José Ramón, lo único en que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que nosotros, amigos y hermanos, debemos de aprender a confiar en la palabra de Dios y en sus promesas, incluso aun cuando nosotros pues no tengamos razón para verlas, Dios cumplirá sus promesas. Y así los invitamos a que nos sigan acompañando para seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga. Tengan un bello día. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.